El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mira, mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y al alboroto de la gente dijo: fuera, la niña no está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya desde el viernes de la semana 12 hasta mañana martes, estamos en la semana 14, fíjense, viernes de la semana 12 hasta mañana martes de la semana 14, hay 10 días. No cuenten los domingos, el domingo es otro evangelio. Bien. Estamos revisando en estos 10 días los capítulos 8 y 9. Ya el miércoles entramos al capítulo 10. El capítulo 10 es otro tema, ¿ya? Por si acaso. Los capítulos 8 y 9 son la justicia del reino que produce signos concretos. Y habíamos dicho ya hace algunos días que estos signos del capítulo 8 y 9 son 10 milagros contaditos. Si ustedes van al capítulo 8 y 9 y se lo leen en la Biblia, van a encontrar 10 milagros. Y esos 10 milagros corresponden a los 10 días. Eso no significa que se narre un milagro por día. Mañana vamos a narrar el milagro 10º, pero el 9 no lo considera la liturgia. Bien, con ello hacemos un repaso chiquito de los 10 milagros. El primero, la curación del leproso, que nos da obviamente enseñanzas, fe y humildad. El segundo milagro, la curación del criado del centurión, humildad y confianza. La curación de la suegra de Pedro, el tercer milagro. El cuarto milagro, la cura de endemoniados y enfermos. El quinto, la calma de la tempestad. No sé si se acuerdan que revisamos ese evangelio que daba confianza y abandono en la providencia. Todavía hablé de la Virgen de la Divina Providencia, ¿no? La patrona de Puerto Rico. Bien. Después encontramos el sexto milagro, que es la curación de los endemoniados, y ahí hablamos de los endemoniados. Ahí hablamos, no sé si se acuerdan, del cementerio, de que el demonio se fue a los cerditos, del mar, de la legión. Bueno, sigamos. En el milagro 7 está la curación del paralítico, y ahí vimos algunos momentos donde nosotros tenemos parálisis. Cuando estamos en pecado, cuando sufrimos, cuando tenemos vacío de Dios, cuando tenemos el mal, cuando tenemos la soledad, cuando viene la muerte. Efectivamente, cada milagro te da una enseñanza en estos dos capítulos. Hoy día toca el milagro 8 y mañana el milagro 10. El 9 se lo salta a la liturgia, pero eso no significa que no lo podamos leer. Es más, la lectura del capítulo 8 y 9 yo la animo ahora en casa, no va a tardarle más de 10 minutos. Y entonces, ya con todas estas explicaciones, evidentemente uno se da cuenta que esto es la justicia del reino. Para eso se hacen los milagros. Entonces, ¿qué vemos hoy día? El Evangelio de hoy nos relata el octavo milagro, que es la curación de la hija de un magistrado. Dice de un X, ¿no? Acá dice, se le aseja un personaje y se le arrodilla. ¿Y cómo digo yo que es un magistrado? Porque en el Evangelio de Marcos, el mismo Evangelio está descrito con mayor detalle. Es más, el segundo milagro que se ve ahora se le llama el de la hemorroísa, ¿no? Y en este caso se detalla muchísimo más en el paralelo de San Marcos. Vayamos con lo que hemos leído ahora. En medio de este milagro, que le pide la curación de la hija de un magistrado, se mete otra mujer que también es curada milagrosamente. Son dos milagros entrecruzados que se relatan hoy.
¿qué enseñanzas nos trae? Vamos a ver 3 enseñanzas de estos 2 milagros, ¿ya? Primera enseñanza, si ustedes leen bien el Evangelio, dice así, ¿ya? Escuchen bien. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje, se acercó. Acuérdense de ese verbo acercarse, ¿ya? Y más adelante dice, entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás. Otra vez el verbo acercarse. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Debemos acercarnos a Jesús. Eso es lo que hicieron todos, en todo este tiempo, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos acercarnos a Jesús. En ninguno de los milagros anteriores se habla, o mejor dicho, se había visto una actitud tan clara, ¿no? Dice, el magistrado se acercó y se arrodilló, la mujer se acercó y lo tocó. Acercarse es un verbo clave el día de hoy. Hace falta acercarse a Jesús. Había muchos enfermos, paralíticos alrededor de Jesús y Jesús los cura. ¿Quiénes se curaron? Los que se acercaban, obviamente. Si no te acercas a Jesús no te vas a poder curar nunca. Por eso es importante, ¿cómo te acercas a Jesús? En la Eucaristía, en la oración, en la formación, en la unidad, en la caridad, y puedo seguir. Es vital pedir a Jesús aquellas cosas que necesitamos. Segunda enseñanza. El funcionario le dice a Jesús, ven a mi casa, le impone las manos y se salvará. O sea, inclusive le da instrucción. Era tanta la fe de este magistrado que le da instrucciones a Jesús porque ya sabía que Jesús es todopoderoso y lo iba a hacer. La fe tan grande que este funcionario, que se olvida de los falsos respetos humanos, ¿no? De las vergüenzas. Él era magistrado, ¿cómo se iba a acercar a Jesús? Y con mucha fe le pide la curación. Lo mismo pasa con la mujer, son 2 milagros paralelos. Había sufrido 12 años o por más de 12 años. Quizás se había gastado toda la plata del mundo en curarse y toda la plata que ella tenía. Y la mujer también tenía una grande fe, ¿no? Porque dice, con solo tocarle su manto, yo seré curada. Jesús le dice, ánimo, efectivamente, tu fe te ha salvado. Esta es la enseñanza. Una vida con fe está abierta y unida a una vida normal, una vida de un cristiano católico normal. Y más bien una vida sin fe está limitada. Limitada es una vida sin sentido. El funcionario y él encontró un alboroto. Esta enseñanza es muy importante porque siempre pasa de largo, siempre pasa desapercibida. Dice así, miren, ahí nos vamos a ayudar de la primera lectura. Encontró un alboroto y Jesús les dice a todos, salgan, váyanse de aquí. La tomó de la mano y la muchacha sanó. Miren qué importante es esto, ¿no? La enseñanza es la oración y la interioridad. Jesús, ¿por qué les dijo a los músicos y a todos los que gritaban, váyanse? Para estar en silencio. La primera lectura del libro de Oseas, si la vuelven a leer, nos enseña lo mismo. Yo me llevaré al desierto y le hablaré al corazón, dice Yahvé, dice Dios. ¿Qué significa ir al desierto? Estar en silencio, tener interioridad con Dios, tener una buena oración. Y el silencio no solamente es encontrar ni un ruido, ni que el carro pase, no. El silencio es un silencio interior. Pidámosle al mismo Jesús que nos enseñe a acercarnos a Él, a tener más fe, a tener interioridad, silencio y una oración fructífera cada día. Que así sea.